hace referencia a Mahatma Gandhi como uno de los mayores y significativos maestros del siglo XXI en todo lo que tiene que ver con la tendencia del pacifismo. Él nos invita a mirar al mundo desde la perspectiva del otro, para entender en él también sus dolores, sus necesidades y sus influencias. La política del pacifismo de Mahatma Gandhi nos invita a ver al pobre, al necesitado, al que es víctima de una situación o conflicto social. Aquí el reto es imaginarnos la vida de una persona cuya existencia cotidiana es absolutamente distinta a la nuestra. Para Gandhi, empatizar es una vía de cambio social, es la posibilidad de generar transformación. Sin embargo, cuando empatizamos con el pobre, estamos empatizando de una manera solidaria. Aquí también hay un reto y es empatizar con aquel con quien tenemos diferencias ideológicas y, cómo no decirlo, con el que tenemos diferencias políticas. Entender que el otro con sus ojos también tiene aspiraciones, sufrimientos, valores y que a partir de ese conjunto de elementos también puede construir sociedad. Gandhi en sus discursos pacifistas tenía un diálogo y él decía: yo soy musulmán, yo soy hindú, yo soy cristiano, yo soy judío, y es necesario entender que todos somos humanos y que estamos en un contexto en el que todos podemos ser iguales y solamente en donde todos podemos ser diferentes, y que solamente entendiendo esa diferencia entre musulmanes e hindúes es que se puede llegar a la conversación y el diálogo. Ejercitar la empatía también te puede llevar a tener unos dilemas éticos, como lo explica Krasnarik en su ensayo. Él retoma la experiencia de la guerra civil en Guatemala y él manifiesta aproximadamente 200.000 víctimas de este conflicto, entre ellos mayormente la población indígena. De la muerte de estos indígenas han sido acusados los oligarcas de la época. Para poder entender el conflicto y para poder entender las intencionalidades y el por qué surgió esto, y entender por qué también empatizar con el enemigo implica dar o tener una comprensión de su situación, el autor comienza a tener entrevistas con principales autores y personas involucradas de este contexto. La primera pregunta que él hace a estos oligarcas es cómo ven, cómo entienden o cómo definen a estos indígenas. Y él comienza a darse cuenta que ellos están cargados de una cantidad de prejuicios, de un lenguaje despectivo, de señalamientos, entendiendo que estas personas eran menos importantes para la sociedad. Sin embargo, aquí el autor, cuando comienza a tener una mirada mucho más empática frente a su interlocutor, él dice: bueno, quiero entender por qué mira al indígena de esa manera. Y él comienza a hacer una reflexión, y es que naturalmente todos estos oligarcas nacieron en el seno de una familia en donde escuchar hablar de los indígenas se hacía de esta manera, sin sentido, sin valor, sin mayor preocupación de la importancia que tenían por el solo hecho de ser humanos. Aquí viene y hace parte del dilema ético, es entender que aunque él comenzó a ser comprensivo frente a esos pensamientos de los oligarcas, él no lograba ser empático o tener la misma ideología política o tener la misma ideología moral de por qué hay que aceptar este comportamiento. Y las preguntas comenzaron a ser supremamente más profundas. Para el autor, aquí fue importante retomar otra idea de Gandhi que decía: empatizar no destruye la posibilidad de emitir un juicio moral. Se puede comprender la vida del otro sin tener que estar de acuerdo con el otro. Ponerte en la piel de alguien puede permitirte a ti, te puede permitir colocarte en una condición de favorabilidad, una condición privilegiada de poder persuadirlo, porque lo harás a partir del argumento del otro. Sin embargo, se hace importante seguir indagando en la vida de estas personas para seguir entendiendo el porqué de sus comportamientos durante la guerra civil en Guatemala, ya que el autor también descubre que ellos, al igual que los indígenas, fueron víctimas de este conflicto, pero de otra mirada. Entender que ellos también fueron víctimas de la guerra es una mirada humanizadora de la empatía. Aquí es donde la empatía tiene un gran poder robusto y comienzan a surgir muchas otras preguntas en torno a si solo es sentir empatía o qué sucede cuando comenzamos a tener diferencias morales y diferencias políticas. Nuevamente aparece Gandhi sobre la escena y tenemos otra idea, y es que la empatía y la justicia siempre van a estar de la mano bajo la misma dirección.
En el texto encontramos un ejemplo y es el ejemplo del chico, es nuestro vecino, él elige robar, nosotros lo sabemos, pero entonces ¿qué pasa si este chico es capturado? ¿Qué pasa si este chico es llevado a la policía? ¿Qué pasa si este chico es apresado? Cuando conocemos la historia del chico nos damos cuenta que él es una persona adoptada en un contexto familiar cuyos padres no tienen ningún interés en él y nos toca entrar a valorar o a sopesar si definitivamente el acusar o señalar a este chico puede ser provechoso para su vida, qué tipo de afectaciones puede tener para su comportamiento, pero queda para nosotros la pregunta de ¿valdría la pena denunciarlo o no? Aquí aparece también otro pensador y es Adam Smith cuando dice: en este caso, cuando se presentan estos conflictos, es importante tener los ojos de una tercera persona. Los ojos de una tercera persona es mirar desde afuera y hacerse la pregunta frente a todos los actores que pueden estar involucrados en el conflicto. Retomando el ejemplo del chico que ha sido señalado por robo o que se sabe que comete robos, hay que identificar qué pensaría el chico o qué siente el chico, qué pensaría o qué sienten los padres de este chico, qué pensarían o qué sentirían las personas que han sido víctimas de los robos cometidos por este chico o las presuntas víctimas futuras que podrían generarse a partir de las conductas de este chico. Es decir, tener involucrados o tener en cuenta a todos los involucrados de una manera presente y futura.